Hola y bienvenidos a nuestro episodio 13 de la segunda temporada. Ha sido un camino largo donde hemos ido aprendiendo poco a poco y ustedes nos han ido retroalimentando muchas cosas que han sido muy valiosas. Realmente estamos muy felices de haber llegado hasta acá. Les contamos que estamos a 3 episodios del final de temporada. Esperamos tener algo muy especial para ese final de temporada. Ya estamos como mirando y estructurando las ideas en nuestra cabeza, a ver qué les vamos a traer. Lo primero que les contamos es que precisamente este fin de semana se desarrolló algo que no habíamos faltado en varios años, que fue el SOFA en Bogotá, uno de los eventos geek más grandes de Colombia. Y realmente pues no fuimos porque está relacionado con un viaje que les hablaremos cuando empecemos la tercera temporada. Pero Sofa también es la anticipación de algo que inicia en este mes y que es uno de los grandes boom de los cuales se habla y es el Halloween. Así que el que va a ser nuestro host de estas dos episodios o más, dependiendo de lo que salga, va a ser nada más y nada menos que una de las películas más icónicas, yo creo que las que más te gustan, pero más allá de las que más te gustan es que tiene una relación temática muy chistosa entre lo que es el Halloween y la Navidad. Vamos a tener como nuestro anfitrión a nadie más que Jack Skellington, muy conocido por la película The Nightmare Before Christmas o El extraño mundo de Jack, que es esa traducción del título. ¿Por qué? Porque seguimos en esta serie de Eres lo que, y en este caso vamos a hablar de si eres lo que ves. Tenemos dos partes muy marcadas para este Eres lo que, y son dos partes que nos parecen muy interesantes. Y vamos a tener solo una, pero acabamos de ver un documental que la verdad no vale la pena relacionárselos, pero sí nos dejó sembrado un tema que nos parece muy importante hablar. Así que entre ese eres lo que, hoy quiero que hablemos de, eres lo que ves, pero ubicado desde la óptica de seguir. Yo quiero preguntarte una cosa. ¿Qué es ser un seguidor de alguien? Bueno, un seguidor puede ser como estar en tendencia de lo que haga alguien que me llama la atención, alguien que me gusta, ya sea un artista, un cantante, una actriz, un actor, bueno, alguien de pronto de farándula o de algún medio que me llame la atención lo que hace con su vida o que me llame la atención lo que hace con el arte. Y por el contrario, me vuelvo un seguidor, pero hay seguidores como de pronto de ven te sigo en Instagram, ven te sigo en TikTok, pues que a la vuelta no generan un gran lazo. Diferente es cuando yo digo soy fan de algo o de alguien, Te me saltaste, te lo iba a preguntar, pero listo, dale, dale, eso dale. ya crea de pronto un vínculo un poco más cercano donde yo conozco y me emociona hablar de ciertos temas o referente a eso que me gusta. Listo, pero tú lo has dicho desde una óptica muy, muy bonita, muy buena, pero digamos, porque entonces a veces el término fanático se utiliza de forma despectiva. Porque el fanatismo ya es otra cosa, o sea, pero también son expresiones, ¿no? Porque a veces yo puedo decir, no, yo soy fanática de, no sé, del Arequipe, un ejemplo, aunque no lo soy, pero es una expresión suelta, pero no está mal empleada. De pronto es cuando ya hablo de una persona puntualmente y a veces se refieren con fanatismo, pues ya entra un tema donde de pronto estoy cegado completamente de pronto a tipos de conductas que esta persona no está haciendo correctas o que esta persona tiene un estilo de vida que no está bien y simplemente estoy cegada, que esto también se puede llegar a ver de pronto con manipulación y demás en algunas sectas, donde estoy completamente cegada y tengo un fanatismo ciego por el líder de esta secta o por la secta en la cual estoy. Entonces empiezo a cambiar mi estilo de vida, la forma en que yo soy y me vuelvo una fanática obsesiva y creo ciegamente en lo que estas personas dicen y se va a hacer realidad en Es mi que vida. sí, sí, me gusta porque para allá vamos, para allá vamos. Porque acuérdate que estamos precisamente en esa seguidilla de eres lo que.
Y entonces yo me vuelvo un seguidor de alguien cuando me gusta su contenido, pero me vuelvo un fan de alguien cuando ya empiezo a darme cuenta que ya no es solamente su contenido, sino lo que esa persona representa en mi vida, Ujú. lo que me gusta, y entonces empiezo a conocer más de él o de ella. Pero entonces, ¿en qué punto me empiezo a volver yo permisivo con lo que esas personas hacen, justificando? Y eso conecta un poquito con lo que hablábamos en el episodio anterior sobre la música que hacen los artistas, pero en este momento, vuelvo y te digo, como, ¿en qué punto me vuelvo yo permisivo y empiezo a justificar lo que hacen en su vida por ciertas cosas que me gustan? Mm, digamos que no es el caso, pero digamos que a mí me gustara mucho un... Ah, bueno, no, te voy a colocar un ejemplo real. A mí me encanta la lucha libre. Y digamos que hay un luchador que yo quiero que sea el campeón dentro de la historia que están manejando, pero he conocido por lo que hablan en X y en diferentes redes que el tipo maneja una vida terrible. Y entonces cada vez que tú me preguntas por él, yo empiezo a decirte, no, pero es que pues eso es la vida privada, pero es que no tengo que meterme yo ahí, a pesar de que sé que es malo. ¿Cuándo crees que yo paso esa línea? ¿En qué momento ocurre eso? Yo creo que es eso, o sea, igualmente es difícil mantener una vida totalmente integral, sobre todo cuando estás como en ese ámbito de del entretenimiento y de la farándula, porque obviamente estás todo el tiempo en el ojo del huracán, sea bueno, sea malo, pero de una u otra forma hay que contrarrestar y entrar a revisar también qué tipo de vida lleva esa persona y si de pronto me hace sentir cómoda como lo que muestra. Igual hay que tener en cuenta que es que lo que muestra las redes no es la realidad absoluta, ¿no? Hay veces ahí simplemente son apariencias y son un montón de máscaras que la gente usa para mostrar de pronto aspectos de su vida que no son o que sí son. Entonces yo creo que va por ese lado. ¿Tú crees que es nosotros los humanos vivimos en una constante necesidad de tomar lugares, de tomar partido por alguien? Y te coloco un ejemplo, el juicio de Johnny contra Amber, por Sí, ejemplo. yo creo que siempre estamos como en bandos, más que todo por decirlo así, estamos de bandos. Y creo que eso es natural en el ser humano, porque es lo mismo como, no sé, se separan un par de novios que eran amigos de todos, entonces X se va con el bando de él y las niñas se van con la amiga. Y creo que eso pasa mucho, o sea, digo, todo se concentra mucho a veces en bandos en qué bando quiero tomar y ya que traes a colación lo del juicio, efectivamente eso fue algo muy notorio, la cantidad de teams que se crearon de Team Johnny o Team Amber, unos eran más que otros y se generaban una serie de discusiones en redes defendiendo pues a gente que a la vuelta no conocemos, pero que no a través de un juicio o a través de todo lo que salió a la luz empezamos a creer Versión. en su versión y a odiar al otro, ¿sí? Entonces, digo que es muy difícil, pero siempre vamos a estar tomando bandos, siempre va a pasar. La política, un caso como el que nos está en este moviendo tanto, en este momento moviendo tanto el mundo como lo es la guerra de Israel y Palestina, o no Israel y Palestina, Israel y Hamas, porque realmente inclusive veía yo el día de hoy que efectivamente hasta el mismo gobierno de Palestina condenó a Hamas como un grupo terrorista, inclusive el mismo gobierno de Palestina declaró que ellos son terroristas. Eh, y pues, bueno, no descontextualicemos nuestro podcast hablando de lo que pasa en el gobierno nacional, pero, pero solamente eso, por ejemplo, ha llevado a varios países, algunos con una presencia muy alta musulmana, como Francia, a conflictos civiles actualmente, marchas. Ujú. Varios gobiernos como el alemán, por ejemplo, determinaron que aquellos que estuvieran a favor de Palestina iban a ser arrestados porque no estaban de acuerdo con el antisemitismo. Entonces, estamos hablando, para retomar, estamos hablando de bandos, de tomar partidos, de ser fanático, de circunstancias. Y yo quiero que vayamos al tema de cuándo entonces
y esto ya lo hemos hablado en capítulos anteriores, me acuerdo mucho. ¿Cuándo entonces me vuelvo yo un imitador? ¿Te acuerdas que esa pregunta ya te la había hecho? Cuando yo dejo mi vida, cuando yo, por lo que veo en los videos, por lo que veo en las galas, por lo que veo en los desfiles, por lo que veo en los eventos a los que va, me vuelvo yo un imitador de esa vida y dejo la mía de lado. ¿Cuándo pasa eso? Bueno, yo creo que a muchos a veces nos ha pasado, o sea, no de una manera extrema, pero sí en algunos momentos nos hemos sentido como menos o vivimos en una comparación, sobre todo por este tema de las redes sociales. Esto se mueve mucho y eso nos pasa mucho como mujeres, ¿sí? Eso que si esta persona sube la foto, que ya lo conversábamos justamente con unas amigas de lo que tú subes a las redes es lo que quieres que la persona vea, ¿sí? La vida feliz que tú llevas o esa vida de pronto de apariencia donde estás en un reguero de restaurantes, donde tienes unos mega outfits, viajas por el mundo, pero detrás de bambalinas, ¿qué está pasando en realidad por tu vida o cómo lograste esas cosas, ¿sí? Y muchos de nosotros pues a veces simplemente nos dejamos deslumbrar por la primera fachada sin encontrar el trasfondo de las cosas. Entonces yo creo que un daño que si no lo sabemos usar, un daño muy grave son las redes sociales. Las redes sociales pueden deteriorar tu imagen, tu autoestima, tu salud mental si no las usas de manera, pues digamos, sabia o si sabes que a la vuelta es una vida fantasiosa, ¿sí? Publicas lo que quieres que la gente vea a la vuelta y que quieres que vean las personas de ti. Entonces yo pienso que va por ese lado y también cuando te vuelves un imitador, cuando estás perdiendo tu esencia y te vuelves de pronto en alguien más y en alguien que no quieres ser. Sí, tú tienes una personalidad, tú tienes algo que te define y por el contrario estás buscando cómo ser alguien más y ese alguien más no va a encajar contigo porque tú estás diseñado de otra forma. En una de las clases que estaba tomando de teología, el profe eh, nos preguntaba, ¿ustedes son ovejas? Y todo el mundo saltó gritando, sí, sí, somos ovejas. Y él decía, no, ustedes no son ovejas, ustedes no son borregos que repiten y repiten, pero ustedes sí necesitan ser guiados. Y yo quiero ir a un punto. eh, ¿Cuán fácil es escuchar la voz de la multitud de las ovejas y tú convertirte en una más? Dejar de caminar en dos pies para caminar en cuatro patas y empezar a avalar como ellas, simplemente porque es la moda del momento. ¿Cuán fácil es eso? Es súper fácil y más cuando de pronto no tienes una identidad definida o era, eso también salió a colación en esas conversaciones ya de señoras, salieron esos comentarios como que ya pasas en un lapso de edad donde ya empieza a dejarte de afectar muchas cosas que digan las personas, cómo te comportas, lo que te guste. Y antes estabas en una etapa donde todo el tiempo vivías en función de no embarrarla o de no dejar ver esa parte de ti y de tu vida porque necesitabas encajar en algún grupo, o encajar alguna tribu o en alguna red. Entonces, hablábamos de eso, pero que cuando ya cruzas una barrera de cierta edad, aprendes como a ser un poco más maduro emocionalmente y a no dejarte afectar por las personas y asimismo sacar otras que a la vuelta nunca debieron estar en tu vida y que nunca tomaste la decisión, puede ser amigos, ese tipo de amigos que ni van ni vienen, pero que no te aportaban, pero los tenías ahí como por si algo. Entonces aprendes también a decir no de manera más fácil sin sentirte culpable. Sí, porque a veces ese era otro de los dolores de cabeza. Entonces yo pienso también que eso puede ser. Porque efectivamente cuando eres consciente que estás simplemente yendo con un grupo, repitiendo lo que el mismo grupo está diciendo, Ujú, solamente porque es la moda, ahí puedes pasar de cuatro sí. patas a caminar en dos pies. Ujú. Y tú volverte en aquel que guía, pero que guía hacia el camino correcto. ¿Y a dónde vamos con todo esto? Porque ustedes nos dirán, bueno, o sea, bonito, pero ¿a dónde van con todo esto? Vamos al documental que veíamos. Sí, sí. El documental que veíamos habla,
sobre personas que les gusta experiencias inmersivas. Y estas experiencias inmersivas ya no son circunstancias donde te pueden asustar o puedes vivir una circunstancia como un escape room o cosas como así, sino que son personas que, entre comillas, permitían que los límites se cruzaran en su vida. Pero el documental no vale la pena para mí No, en absoluto. en el sentido en el que esas personas terminan concluyendo que el problema es la experiencia inmersiva a la que iban, así que buscan otra, y no ellos mismos y sus faltantes. Entonces, yo le hacía una pregunta a Nati y yo le decía, ellos no habían visto los videos, teniendo en cuenta que era un canal de YouTube súper famoso con millones de vistas, no habían visto los videos con anterioridad. Entonces, y Nati me respondía, sí, sí los habían visto. Entonces, el punto es, ¿hasta qué, hasta dónde te quiere llevar el mundo? ¿Hasta dónde te llevaría el mundo con las modas que tiene en este momento? Pues con eso que vimos, creo que ya fue deplorable el tema, porque hasta dónde permites también la agresión de manera física y hacerlo como con tanta naturalidad sin tener en cuenta las personas que sí son víctimas de este tipo de situaciones, ¿sí? O sea, siento que en parte a veces se vuelve un poco burlesco, es como alguien que fue abusado sexualmente, hagamos una inmersión de violación a ver qué se puede llegar a sentir, es un poco, no sé, desolador o un poco triste, no sé, es desgarrador que tú quieras experimentar qué puede llegar a sentir una persona al ser torturada cuando esto sí pasa en el mundo, cuando hay mujeres que hoy son torturadas simplemente por hacer cierto tipo de acciones y son llevadas, ahorcadas, les hacen cualquier tipo de aberración y tú quieres experimentar qué puedo llegar a sentir. Entonces siento que el mundo pues va en caída, tristemente porque pues acceder a que te hagan este tipo de cosas, a ser grabado y después salir a decir, no, es que sentí que cruzaron los límites, pues no sé qué esperabas que pasara si ya sabías en dónde te estabas metiendo, ¿sí? Y accediste a esto, firmaste un acuerdo y llegaste allá a que te hicieran todo porque ni siquiera era un lugar donde decían, no, vamos a vivir como un escape room, que es algo completamente diferente, sino es un lugar donde van a experimentar contigo prácticamente temas de abuso, es un abuso mental, físico, emocional, y tú lo estás permitiendo y al final, digamos que el final del documental es como, pues estuvo muy cruel esa experiencia, pero voy a ir a buscar otra. Entonces, como tú dices, el problema no es que existan este tipo de cosas, que sí está mal porque es gente enferma, es alguien que tiene una fuerte aberración por el tema de la tortura, pero a lo que voy es que el problema eres tú. El problema son que no has sanado etapas de tu vida, no has sanado tu niñez, no has sanado desde un aspecto, digámoslo, psicológico y emocional lo que tú has vivido y simplemente estás buscando escapismos todo el tiempo de tortura donde quieres llenar esos faltantes. Pero entonces, ahí conectamos esto que estamos hablando con precisamente el título del capítulo, y es que eres lo que ves. Porque estas personas tuvieron acceso al canal de YouTube antes de, Y eran seguidores, se puede decir que eran seguidores y de vieron esta persona. tantos, y vieron tantos, 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 que dijeron, yo quiero pertenecer Ujú, a ese rebaño ujú, que va avalando hacia el precipicio. Y yo quiero hacer parte de esas personas que son abusadas, yo ujú. quiero hacer parte de esas personas que son lastimadas. Y sí, evidentemente el documental pretende hacernos ver como que el norte es hasta qué punto yo puedo Ujú. ceder mis derechos y permitir que me hagan daño. Pero la pregunta que queda muy claro con lo que tú dijiste, la pregunta gira más en torno a hasta cuántos pasos doy yo hasta llegar a eso. Porque todo empezó precisamente desde que ellos estaban mirando esos videos, ¿o no? Sí, yo creo que eso pasa en muchas cosas y lo digo nuevamente porque cuando a ti te llama la atención de pronto un tema X o Y,
siempre estás buscando desbloquear algo nuevo, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el tema del terror. Entonces empezabas con películas de terror, pero entonces ya ibas desbloqueando nuevos niveles, juegos, temas un poco de inmersión, juegos en vivo donde te grabaran. Entonces, digamos que a eso es a lo que hoy tú vas desbloqueando como niveles en cuanto a estos temas para poder crear, como digámoslo así, hacer parte de algún tipo de comunidad, pero lo que estás haciendo de una u otra forma es haciéndote daño a ti mismo. ¿Cuántas veces lo que ves te gustaría replicarlo? ¿Cuántas veces lo que estás realmente sintiendo y viviendo quisieras tú vivirlo y sentirlo, pero en carne propia? Y me voy a ir un poquito hacia el lado, teniendo en cuenta que vamos a darle una conclusión a este capítulo, porque en parte de la evolución que queremos mostrarles, ay, de una vez los invitamos para que nos sigan en TikTok como Celestialmente Francos también. Hemos tenido también una evolución en lo que es mostrar videos mucho más cortos. Entonces, les súper invitamos que nos sigan allá. Pero en parte lo que queremos es llegar más concreto al hueso y en parte queremos también tocar otros temas que hemos dejado de lado. Y quiero hacerte una pregunta muy de esto. No quiero que se me entienda mal, no quiero decir que todo aquel que juegue un juego de estos es un psicópata en potencia, porque a veces todo lo exageran. No, pero quiero preguntarte una cosa, ¿cuántas veces uno de pronto ha jugado un llamado shooter de estos juegos de disparar y no se te ha cruzado por la mente como que se sentirá Sí, y eso pasa. Es como un escenario muy similar porque son juegos de inmersión. A la vuelta a veces tú te conectas y estás en cooperativo? en cooperativo y estás en comunicación con otras personas, estás haciendo, digamos, una guerra, estás matando gente o esto, X, Y, a veces tienes que robar, a veces, o sea, son un sinfín de cosas que estás haciendo que si uno fuera un poco más consciente, uno diría, pues está mal, porque a la vuelta yo estoy disfrutando de algo que causa daño en el mundo, ¿no? O esto, pero también son escapismos, volvemos al mismo punto, son escapismos de algo que posiblemente no haría en una realidad de mi día a día, pero en un juego, pues es un juego y a la vuelta no le veo la malicia. Entonces, dando un cierre al capítulo. Bueno, a la primera parte del capítulo, porque realmente prácticamente no hablamos nada, el pobre Jack se quedó allá atrás diciendo, ¿y yo qué? Eh, pero lo vamos a tocar bastante en la segunda parte. Mm, Cuando tú te llenas en alto porcentaje de algo, muy seguramente lo vas a terminar representando. Así que tienes que entrar a analizar qué contenido y de qué forma lo ves para poder entender por qué te están pasando las cosas que te están pasando en el día a día. ¿Por qué miras a las mujeres de la forma en la que las miras? Pues de pronto es por el contenido que estás consumiendo tan alto. Y no te estoy hablando directamente de pornografía, sino de pronto te quedas mucho tiempo en los reels de Instagram o en los videos de TikTok. O te encanta el contenido sexual de los videos de reggaetón, por ejemplo. O las series que estás consumiendo. Entonces, si realmente eres lo que ves y realmente va a tener una gran trascendencia en tu Mira futuro. que eso se ve reflejado en muchas cosas. Creo que esto yo se lo he contado a muchas personas como para ya terminar. Hay gente que se burla de pronto de manera jocosa porque yo veo mucho contenido coreano, ¿sí? Muchas series coreanas y me dicen, pero eso es muy cursi, o sea, es muy tonto porque es demasiado fantasioso. Y qué día conversábamos y yo decía, sí, es fantasioso, o sea, yo sé que es muy fantasioso, pero en un mundo tan caótico es sano. O sea, de una u otra forma todavía te hacen creer que el hombre tiene que ser caballero, de que la mujer debería también de una u otra forma dejarse conquistar, que esas cosas se han perdido, pero también muestran a esas mujeres súper empoderadas, súper chéveres. Entonces, ¿por qué, digamos, ese tema de lo coreano? O la otra era que decían, es que esas series son muy sanas y me aburren. A mí me gustan son esas series donde hay contenido más alto, más erótico, porque esas series así me aburren tan sosas. Entonces, efectivamente está conectado con lo que tú dices de que de una u otra forma ahí se está proyectando qué hay en tu interior. Queremos enviarles un abrazo gigante. Realmente nos encanta que estén acá. No se les olvide seguirnos en nuestras redes, suscribirse en cada uno de los canales donde nos estén escuchando o nos estén viendo. No se les olvide activar la campanita para que les avise cada vez que haya un nuevo video.
y nos vemos dentro de 8 días con la segunda parte y mucho más de Jack. Cuídense mucho, chao.